quería agradecer al Ateneo la oportunidad de participar en este evento y que Óscar Pellicer que pueda presentar el trabajo de su tesis doctoral que ha estado desarrollando durante estos últimos años bajo mi supervisión y también bajo la supervisión de la otra codirectora, que es María José Pérez, profesora de la Universidad Politécnica de Valencia. Óscar va a explicar ahora con cierto detalle pues las diferentes aproximaciones, pues las evoluciones y los progresos que ha realizado en su tesis, así como las implicaciones clínicas, que seguramente ahora, con posterioridad, cuando llegue Juan Casanova, podrá aderezarlas con la visión puramente clínica y práctica. Entonces, él va a comentar, como comento, con bastante detalle pues, el trabajo que ha estado desarrollando. Entonces, por mi parte, simplemente voy a introducir de manera muy breve el marco de trabajo en el que se sitúa la tesis doctoral de Óscar, a grosso modo, ni siquiera llegando a especificar el tema práctico en concreto del cáncer de próstata, que es el tema de su tesis doctoral, pero sí un poco para que tengan todos una idea más o menos clara del tipo de aproximaciones y el tipo de trabajo que realizamos y, bueno, pues en qué tipo de métodos trabajamos. Obviamente sin entrar en detalles, pero sí marcando un poquito ese marco de trabajo. Bueno, en primer lugar, me gusta comenzar todas las presentaciones con una foto o una dedicatoria al grupo de investigación en el que estamos integrados, que es el IDAL, que es el acrónimo de Laboratorio de Análisis Inteligente de Datos, en castellano, el acrónimo es en inglés. Somos un grupo que, bueno, todos trabajamos aproximadamente en métodos más o menos similares, cada uno con ciertas intensidades en unos métodos, en otros métodos, pero bueno, en general todos tenemos esa visión de intentar explotar la información que tienen los datos e intentar traducirla en conocimiento, de tal manera que los datos no sean simplemente pues una hoja de Excel enorme que tenemos en nuestro ordenador, donde podemos consultar si este cliente o este paciente nos ha comprado esto o ha ingresado en el hospital en tal momento, sino que podamos traducir eso en conocimiento útil, que en el caso de la tesis de Óscar se traduce en poder mejorar el tratamiento de enfermos por cáncer de próstata. Como os comentaba, voy a introducir muy brevemente el tipo de análisis o de aproximación que realizamos nosotros. Desde hace ya pues, un par de décadas, pues, aproximadamente sobre todo desde la época de final del 2000, cuando estamos llegando al 2000, 2001, 2002, todas las empresas e instituciones públicas se centraron con gran efusividad en intentar almacenar y digitalizar todos esos datos que tenían, pues, algunos pues en papeles, otros más organizados, a lo mejor otro en una Excel o en varias Excel compartidas. Entonces, durante esos años se realizó un proceso de digitalización impresionante, donde bueno, ya realmente conseguimos tener bases de datos y conjuntos de datos prácticamente, como comento, de todas las empresas o instituciones públicas que podamos pensar. Llegado a ese punto, pues se empezaron a plantear, bueno, ahora tenemos estos datos, ¿qué podemos hacer con ellos? Tener los datos está bien, pero podemos explotar también la información. Bueno, llega Juan Casanova, jefe de Servicio de Urología del IVO, así que le doy paso para que se siente. Hola, Juan, buenas tardes. Bueno, ¿te quieres sentar aquí, Juan? Bueno, pues como os comento, la idea era intentar transformar eso en conocimiento. Entonces, digamos, hay como dos aproximaciones fundamentales que podríamos considerar. Una es la que probablemente todos conozcan, que es el análisis descriptivo, ¿no? Pues, ahora que hemos pasado estos años de pandemia, ¿quién no se ha hartado de ver las gráficas de incidencia, de cómo va evolucionando la incidencia? De hecho, esta gráfica de abajo naranja pues es una gráfica de incidencia por coronavirus. Entonces, esa es una aproximación que está muy bien, pues, o con diagrama de barras o con diagramas de estos de sectores, tú puedes visualizar
qué tipo de informaciones tienes en tus datos, puedes ver qué tipo de, en caso de datos clínicos, pues qué tipo de pacientes tienes, si tienes más en una cierta característica más de un cierto valor que de otro. Eso también lo hacemos, es una parte importante para entender el conjunto de datos, pero el valor adicional que nosotros damos y donde se enmarca la tesis de Óscar es en que lo que intentamos es no solamente describir lo que hay en la información que tenemos en esos conjuntos de datos, sino transformar esa información en conocimiento a través de lo que nosotros llamamos aprendizaje. ¿Vale? El aprendizaje en lo que consiste es en que vamos a intentar encontrar patrones, secuencias que se repiten en el conjunto de datos y que nos van a poder permitir encontrar relaciones que puedan ser útiles, como después veremos en el caso particular de las imágenes asociadas a cáncer de próstata, que puedan ser útiles pues para solucionar un problema en concreto. Entonces ya no estamos hablando de un análisis descriptivo, sino que a lo mejor estamos hablando pues, de un análisis predictivo, ¿vale? Como por ejemplo en la gráfica que tenemos aquí arriba a la derecha, donde podemos ver en un color valores reales y en otro valores predichos por uno de los modelos que hacemos nosotros. ¿Para qué sirve esto? En este caso particular, hay millones de ejemplos más, pero en este caso particular es un problema de predicción, en el que también trabajó Óscar, por cierto, de hemoglobina, ¿vale? En pacientes anémicos crónicos, bueno, con otro tipo de comorbilidades asociadas, era muy interesante para los nefrólogos, por pacientes afectados por enfermedad renal, poder saber el nivel de hemoglobina que iban a tener en el siguiente mes, en el siguiente periodo en el que se le midiera, para de esa manera poder optimizar el tratamiento y tener a los pacientes dentro de los márgenes que ellos buscaban. Entonces, la idea es esa, intentar aprender a partir de los datos. Eso lo podemos hacer de diferentes maneras. Básicamente, siempre va a haber un modelo matemático detrás, en el cual lo que vamos a hacer es, como digo, transformar esos datos en conocimiento. Podríamos hablar realmente de más, pero a grosso modo de 3 tipos de aprendizaje, que los voy a describir muy brevemente. Un aprendizaje en el que se enmarca el trabajo que con posterioridad os presentará Óscar, en el cual tú tienes una serie de datos, tu conjunto de datos con todas las variables, en este caso que se le hayan medido a los pacientes, y tienes, imagínate que quieres realizar una predicción, pues se tiene el valor deseado de esa predicción. Entonces tú lo que haces es encontrar relaciones entre las variables que se miden y lo que quieres que salga. Cuando solo tienes en muchísimos registros de pacientes, pues eso te permite encontrar modelos más o menos complejos que son capaces de entender esa relación. Hay veces que esa información sobre lo que tú quieres conocer, sobre lo que quieres predecir, no está disponible. No es lo deseable, obviamente, pero también hay soluciones para encontrar esas relaciones. Entonces, en ese caso estamos trabajando en lo que nosotros llamamos aprendizaje no supervisado, que lo que significa es que tú vas encontrando, en el caso particular de un problema clínico, pues perfiles de pacientes que son similares entre ellos. Eso te va a permitir después, a lo mejor, hacer modelos en grupos más homogéneos, o te va a poder permitir personalizar tratamientos, pautas. Entonces, es una aproximación que también es muy útil. Y después hay otra aproximación que es muy, muy interesante en el campo de la medicina, que es lo que se llama aprendizaje por refuerzo. Realmente esto se puede aplicar a un montón de problemas diferentes, no exclusivamente a medicina, ¿vale? En el caso de medicina, lo que tenemos ahí como agente, podríamos considerar que sería el médico, el entorno sería el paciente, y básicamente la idea es que en función del estado del paciente, el agente, que en este caso es el médico, realiza una serie de acciones que pueden ser pues, pedirle una analítica, ponerle un tratamiento, lo que sea. Esas acciones repercuten en el paciente con un cambio de su estado. Esperemos que para mejor, pero bueno, puede pasar que un determinado tratamiento funcione, a lo mejor no del resultado esperado. Entonces, dependiendo de ese resultado, hay una recompensa asociada, que es lo que ven detrás como R, y al final el objetivo es intentar maximizar esa recompensa. Lo bueno de estos métodos es que pueden maximizar la recompensa a largo plazo, teóricamente hasta un plazo infinito. Y eso en determinados problemas, por ejemplo el de los pacientes crónicos, es muy interesante, porque te permite saber qué tipo de estrategia has de seguir
con un grupo de pacientes para maximizar o para optimizar el estado en el que se desea que esté ese paciente a largo plazo, ¿vale? Por tanto, en pacientes crónicos que muchas veces presentan inestabilidades, es muy interesante porque te permite saber esa pauta de mínimo coste para optimizar su tratamiento. Y ya para acabar, y con esto le doy paso a Óscar, los modelos en los que se ha centrado Óscar están basados en lo que se conocen como redes neuronales. Las redes neuronales inicialmente se plantearon como una especie de intento de emular ciertas acciones del cerebro humano en cuanto a aprendizaje, pero bueno, desde el punto de vista matemático, que es nuestra aproximación, realmente es una serie de modelos matemáticos que como casi todo iba a decir en la vida, pero al menos en nuestro campo, tiene su origen en algún teorema matemático, en alguna base matemática. En este caso hay un teorema matemático, no nuevo, sino de hace décadas, que es el teorema de Cherenkov, que demuestra teóricamente que modelos de este estilo, dadas ciertas condiciones en la arquitectura, en cómo están formados, pueden encontrar cualquier relación entre unas variables, pues las variables que se le miden al paciente, las analíticas, lo que sea, en el caso de medicina, y una variable de salida. ¿Vale? Es decir, puedes encontrar con total perfección ese modelado. Se conoce como aproximador universal de funciones. Entonces podemos pensar que, bueno, pues si ya tenemos eso, tenemos todos los problemas basados en datos solucionados. Realmente no es así, porque, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de que hiciéramos un modelo para el IVO, intentando maximizar que funcionara perfectamente, pudiera pasar que hicieras un modelo y que llegaran pacientes nuevos del IVO y no funcionara tan bien, o que se aplicara ese modelo a otro hospital y no funcionara igual de bien. ¿Por qué? Porque el modelo lo has construido en base a un conjunto de datos con una serie de características. Entonces, pues bueno, hay que jugar con otra serie de aspectos para intentar hacer modelos que desde el punto de vista práctico, lo que hacemos nosotros, sean un fiel reflejo del problema en sí, no del conjunto de datos. Eso quiere decir que tengan capacidad de generalización, es decir, que cuando venga un paciente nuevo, la salida del modelo sea realmente útil y correcta para él. Esa arquitectura que veis ahí detrás, como comentaba, es lo que se conoce como red neuronal y es el origen de lo que se conoce como deep learning, el aprendizaje profundo, que es el tipo de modelos en los que ha trabajado Óscar. El aprendizaje profundo, explicado de una manera muy burda, sería, pues, en lugar de tener ahí, creo que hay 2 o 3 capas, pues meter ahí muchas más capas. Y tal. Bueno, esa sería la primera aproximación, que sería una multicapa profunda. Después hay aproximaciones más elaboradas, convolucionales, que es en lo que ha trabajado Óscar, y bueno, otro tipo de aproximaciones. Ahí lo importante, y por lo que es tan conocido el Deep Learning, que aunque no sea su campo de especialidad, seguro que en algún momento u otro en noticias o en cualquier informativo generalista pueden haber oído ese término, es porque ha solucionado problemas que eran inabordables hasta hace muy poco, especialmente en imagen. Por ejemplo, ahora todos tenemos ahí en nuestro móvil la posibilidad de etiquetar, por ejemplo, una imagen como la de tu hijo o la de tu pareja y que automáticamente todas las fotos de tu hijo o de tu pareja se queden etiquetadas con ese mismo nombre. Pues, en una imagen distinguir perros de gatos o como hace Óscar, segmentar próstatas, encontrar lesiones. Eso era inabordable hasta que se propusieron este tipo de métodos y se pudieron llevar a cabo no hace mucho tiempo, quizás estamos hablando ahora la última década. El coste es que hay millones de parámetros por optimizar. No sé si Óscar comentará en particular cuántos millones de parámetros optimizar en algunos de sus modelos, pero son muchos. Entonces eso hace que sean modelos muy complejos, pero que tienen mucha capacidad de modelado, es decir, de encontrar soluciones a un problema. Obviamente, encontrar esos modelos con tantos parámetros ni es sencillo ni es rentable a nivel temporal. Lleva su tiempo entrenar un modelo de estos. Pero lo bueno es que una vez que lo has entrenado, aunque hayas estado intentando encontrar el modelo 2 semanas, una vez que lo has encontrado es bastante rápido
ejecutarlo hacia adelante. Una vez que has encontrado el modelo, es una ecuación matemática, una expresión, entonces es muy fácil encontrar las salidas correspondientes. Con lo cual, bueno, pues es uno de los temas más candentes a día de hoy en inteligencia artificial y seguro que lo seguirá siendo, al menos en los próximos años. Y ya con esto doy paso a Óscar para que explique con más detalle su tesis doctoral. ¿Me oís? Vale. Bueno, muchas gracias, José, y muchas gracias, Juan, por venir, eso es lo primero, y por acompañarme en esta tarde. Y bueno, muchas gracias al Ateneo y a Nacho Carrao por invitarme a estar aquí. Y bueno, gracias por la introducción que has hecho, porque bueno, sí que has puesto un poco el panorama general de lo que es la inteligencia artificial, contextualizada. Yo voy a centrarme mucho más concretamente en análisis de imagen médica, ¿vale? Y concretamente en la próstata, pero antes que eso quería hacer un poco una visión general de por dónde van los tiros en este mundo, ¿no? Ahora mismo. Este es un artículo que ya tiene sus años, es del 2017, y es un artículo publicado en Nature en el que utilizaron 130.000 imágenes de fotos de cánceres de piel, bueno, de lesiones de piel, algunas de ellas cáncer, otras no, y entrenar un modelo que fue capaz, un modelo matemático, una red convolucional en concreto, una inteligencia artificial, capaz de tener un rendimiento que era indistinguible del de los expertos, es decir, que funcionaba tan bien como un experto que había estado toda su vida entrenado en diferenciar estas imágenes. Y porque, bueno, lo pongo por varias cosas. En primer lugar, mencionar que la clave del éxito de la inteligencia artificial es esto de aquí. Son las 130.000 imágenes que se utilizaron para entrenar el modelo, ¿vale? La arquitectura que utilizaron, o el modelo, digamos, la red, al final es una red que está disponible abiertamente, que todo el mundo puede utilizar y que está publicada y que todo el mundo tiene acceso a ella y los expertos pues pueden utilizarla. Al final la clave es contar con muchos casos para que el modelo sea capaz de ver muchos ejemplos y sea capaz de aprender muy bien ese problema. El siguiente ejemplo que he traído antes de entrar en próstata es este de aquí. Este artículo es del 19 y aquí lo que hacen es que utilizan imágenes de OCT, de tomografía de coherencia óptica. Es una modalidad de imagen que utilizan los oftalmólogos y que es del ojo y permite hacer una reconstrucción tridimensional del ojo. Y estas imágenes contienen un montón de información porque son imágenes tridimensionales. Y este grupo de científicos lo que al final hicieron es que utilizando, no sé por dónde está, pero sí, 15.000 escáneres, 15.000 imágenes, entrenaron este modelo capaz de distinguir un montón de patologías oculares y además, y esto es interesante, daba una predicción sobre si el paciente debía ser visto por un experto o si en cambio podía mantenerse simplemente pues igual un año más o 2 años más en espera, ¿no? Si era, digamos, urgente ese caso, ¿no? Y esto lo comento porque una de las principales aplicaciones que creo que va a tener la inteligencia artificial, al menos próximamente, va a ser para screening generalizado poblacional. Es decir, como una primera fase, ¿no?, en la que el paciente automáticamente llega, no hace falta un experto, pero sí que hace falta un técnico, en este caso relativamente fácil de formar, que haga este escáner del ojo, y la inteligencia artificial directamente dirá, vale, este caso es un caso de duda o es un caso en el que seguro que hay un problema, vamos a derivarlo al profesional, y el profesional pues ya que se preocupe, ¿no?, en analizarlo. Y de esta forma liberamos a los profesionales de casos en los que seguro no hay ningún problema y además hacemos un screening poblacional y entonces detectamos los casos con mucha más antelación a coste muy bajo. Y bueno, y el último ejemplo, este artículo creo que es del 19 también, no ha tenido tanta repercusión como los anteriores, pero me parece interesante para que veáis otra aplicación más y porque también viene a colación a lo que voy a contar más adelante. Y en este caso lo que se ha hecho es que, bueno, estos son muestras de kidney, o sea, de riñón, tejido de riñón, en el que aquí a la derecha, arriba a la derecha, estaría lo que han marcado los expertos, han marcado pues las diferentes estructuras, células y demás en diferentes colores. Esto se llama segmentación en el ámbito de la imagen médica. Y aquí abajo a la izquierda tendríamos lo que el modelo ha predicho, es decir, sin ver aquello, solamente viendo estas dos cosas de aquí, pues el modelo ha generado este mapa de colores que, como podemos ver, es prácticamente idéntico al de la referencia.
Y bueno, esto es útil porque esto es un trabajo al final extremadamente laborioso, que tampoco es especialmente satisfactorio, pero que se tiene que hacer. Y si tenemos un modelo que lo hace de forma automática, pues ganamos muchísimo. Y bueno, con estas 3 pequeñas intervenciones iniciales, ¿no?, de ideas sobre cómo se está aplicando la inteligencia artificial en imagen médica, pasamos ya al problema de la próstata en concreto. El tema de la próstata es que, bueno, es el primer cáncer en cuanto a incidencia en hombres en todos los países desarrollados, occidentales, mejor dicho. Y bueno, sería el segundo si contamos también a mujeres, ¿no?, porque el cáncer de mama tiene una incidencia mayor. Y sería el tercero en cuanto a mortalidad. Y una cuestión curiosa del cáncer de próstata, que, bueno, que igual no sabíais, es que todos los hombres, si vivimos lo suficiente, vamos a morirnos con cáncer de próstata. O sea, el cáncer de próstata es una cosa que la próstata está mal hecha, ¿vale?, y con el tiempo pues desarrolla cáncer. Y esto se vio porque en un estudio en el que examinaron a personas, a hombres en concreto de 79 años y más, que habían muerto por otro tipo de causas, encontraron que un 60% tenían cáncer de próstata latente. Es decir, es una enfermedad especialmente pues eso, importante, ¿no?, para el hombre en concreto. Bueno, aquí lo que estamos viendo son resonancias magnéticas, multiparamétrica. Multiparamétrica lo que quiere decir es que vemos la próstata de diferentes formas, con diferentes contrastes, y esto es diferentes formas de realizar la resonancia para que después los expertos, los radiólogos, puedan identificar las lesiones, porque los contrastes son un poco diferentes, ¿no?, según la resonancia, según la secuencia. Entonces, bueno, aquí lo que estaríamos viendo, ya para que veáis un poco, aprendáis a interpretar un poco estas imágenes, seáis un poco radiólogos al salir de aquí, ¿no?, estaríamos viendo aquí la próstata en azul. Esto sería la glándula central, la zona central de la próstata, y aquí en naranja estaría marcada una lesión, que en este caso pues, se puede ver que aquí es un poquito más clara y aquí un poquito más oscura, y eso es al final con lo que juega el radiólogo para tratar de encontrarla en la resonancia. Pero bueno, no es trivial. Y vale, ahora sí ya voy a entrar al proyecto concreto, ¿no?, a lo que yo he desarrollado y cómo se enmarca todo esto en el protocolo habitual de diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata. Y es que ante sospecha de que pueda haber un cáncer de próstata, esto es por PSA elevado, medido en una analítica de sangre de forma protocolaria o tacto rectal o lo que sea, lo primero que se le hace al paciente es una resonancia magnética, en este caso es una resonancia magnética multiparamétrica como la anterior, ¿vale?, esta máquina de aquí, y los radiólogos analizan esa resonancia. Lo que hacen es que segmentan la próstata, segmentar es marcar la región de la próstata, y además tratan de identificar dónde puedan estar las posibles lesiones. En este caso pues serían estas en azul aquí, ¿vale?, que tampoco se ven mucho, pero bueno, sí que podemos ver que hay una diferencia pequeña de contraste en el resto de secuencias. Luego, una vez están marcadas estas lesiones, se procede a la biopsia, y es que el paciente pues, se lleva a una camilla, se lleva a una sala de operaciones y mediante guiado por ultrasonido transrectal, que es otra prueba de imagen, ¿vale?, lo ideal sería hacer resonancia magnética en la propia operación de la biopsia, pero no es posible porque es costoso en cuanto a tiempo y dinero, y entonces se suele utilizar ultrasonidos, que es esta prueba de imagen de aquí, y que tiene la ventaja de que es barata, sencilla y cómoda, pero la desventaja de que no es posible ver las lesiones en esta prueba de imagen. Es decir, las lesiones se ven, más o menos, se ven en la resonancia magnética, pero no se ven en ultrasonidos. Entonces, el último problema, digamos, que hay que resolver es el problema de esa lesión que hemos marcado aquí, ¿cómo la encontramos aquí? ¿Dónde está aquí exactamente? Porque para la biopsia realmente lo que queremos es tomar muestras de esa lesión para después analizar el tejido y ver si eso era realmente cáncer o no lo era. Y la forma de hacerlo de forma precisa es que de alguna forma se nos diga exactamente aquí dónde hemos de pinchar, ¿vale? Que la región pues, sabemos que estará por aquí, pero no sabremos dónde si no hay una ayuda. Entonces, bueno, esto es en lo que yo he trabajado, en todas estas diferentes cosas que ahora mismo forman parte del protocolo, pues las he automatizado utilizando inteligencia artificial. En concreto, he automatizado la segmentación de la próstata en resonancia, en ultrasonidos, he automatizado la detección, clasificación y segmentación de las lesiones, ¿vale?, que sería esta parte de aquí, y por último, he automatizado y bueno, y lo he hecho que funcione también a tiempo
casi real, el registro entre modalidades, ¿vale? El registro sería el encontrar esta correspondencia, ¿vale? Si esta lesión está aquí, ¿dónde está esta lesión aquí? ¿Vale? Ese sería el problema del registro. Entonces, vale, antes de entrar a cada proyecto particular, simplemente comentar por encima la idea de la inteligencia artificial. No os voy a empezar a contar sobre ecuaciones y matemáticas y demás, pero sí creo que la idea es algo sencillo, que es interesante conocer y que no es muy complejo tampoco. El tema es que nosotros partimos de un conjunto de datos de imágenes, ¿vale? En este caso, imágenes de próstata. Entonces, inicialmente tenemos un modelo que está sin entrenar, que no sabe hacer nada, ¿vale? Entonces le pasamos esa imagen al modelo y eso genera una predicción, que en un principio va a ser aleatoria, no se va a parecer en nada a lo que nosotros queremos que se parezca, que en este caso sería la segmentación de la próstata. Pero lo que sí que tenemos es una referencia que ha realizado un radiólogo, un experto, nos ha dado una referencia, que es la AGT, bueno, la Ground Truth, y entonces lo que va a hacer el algoritmo de entrenamiento es que va a comparar esa predicción con la Ground Truth y va a encontrar que en general va a haber un error, va a haber una diferencia entre ambas, y lo que va a hacer es cambiar los parámetros de la red para que la próxima vez que vea esa imagen o una parecida se parezca más la predicción a la referencia. Entonces esto lo repite con muchas imágenes una y otra vez y poco a poco va aprendiendo más esa red y va haciendo que sus predicciones se parezcan más a las referencias, minimizando el error de entrenamiento. Y esto, una cuestión que es yo creo bastante lógica es que cuantas más imágenes tenemos, mejor va a aprender el modelo, porque cuantos más ejemplos tenemos de diferentes próstatas, de diferentes tamaños, de diferentes edades, utilizando diferentes escáneres, porque al final las imágenes son también diferentes dependiendo del escáner, ¿no? Pues mejor va a funcionar, porque va a haber una variedad mayor de imágenes y en la vida real, si ese modelo se va a utilizar, pues seguro que ha visto algo más o menos parecido y va a poder funcionar bien. Al final lo que se observa es que con una cantidad suficiente de imágenes, el rendimiento de estos modelos, como veremos, es muy bueno y realmente aprende el problema de segmentar la próstata o el problema que sea. Realmente entiende, entre comillas, ¿no? Entiende lo que significa segmentar una próstata. Otra cuestión que voy a mencionar muy brevemente, ¿no? Pero normalmente no se utilizan todos los datos de los que se disponen para desarrollar el modelo, sino que se utiliza solamente un subconjunto de entrenamiento y bueno, también en cierto modo de validación. Y hay siempre un conjunto de test, que es un conjunto que se mantiene apartado durante todo el desarrollo de los modelos y los algoritmos. Es un conjunto que está oculto al investigador y al modelo. Y solo al final este conjunto es lo que se utiliza para comprobar cuál es el rendimiento del modelo. Es decir, una vez ya lo tienes todo hecho, todo entrenado, tú valoras cómo de bien funciona ese modelo en estas próstatas, en este caso, que jamás había visto el algoritmo y que tú tampoco habías visto. Entonces, esa es la forma de obtener pues, lo que sería un rendimiento similar al que obtendrías si lo aplicaras en la realidad. Vale, con esto ya empezamos con el primer... Voy a ir rápido, ¿vale? Empezamos con el primer problema, que es el de la segmentación de próstata. Y en resonancia magnética y en ultrasonidos. Bueno, comentar que aquí estoy yo, está aquí Juan Casanova y está también José David, Martín Guerrero. Y bueno, en este primer problema he sacado a colación el tema del número de datos porque bueno, aquí utilizamos 5 conjuntos de datos diferentes con cerca de 500 próstatas en total, con propiedades de los escáneres muy diferentes, es decir, al final son imágenes muy diferentes, incluso segmentadas por expertos diferentes, las referencias. Aquí vemos que esta pues no se parece en nada a esta o a esta, pero sin embargo es importante que el algoritmo pues haya visto todas para que luego se pueda enfrentar a cualquier tipo de imagen, ¿no? En la vida real. En el caso de ultrasonidos pues utilizamos un conjunto algo inferior, en torno a 250, pero bueno, también los dos conjuntos de datos que se utilizaron también son relativamente diferentes entre sí. Aquí es una imagen de todas las próstatas utilizadas. Y bueno, ¿y qué es lo que se hizo con estas imágenes? Pues se entrenó, como he mencionado antes, una red neuronal. En este caso es una red convolucional. Acordado de esta imagen porque va a salir en todos los proyectos que haga. O sea, todo lo que he hecho al final se basa en esta red convolucional, que esa es un poco la magia de la inteligencia artificial. Esta red es una red que está publicada, que está disponible en Internet, yo la cojo y según cómo la entrene, me sirve para resolver muchos tipos diferentes de problemas. En este caso estoy resolviendo el problema de segmentación, es el problema de que le paso una imagen
de la próstata, es una resonancia magnética, es una imagen volumétrica, es en realidad un cubo, es en 3D, ¿vale? Y obtengo una segmentación de la próstata también tridimensional, aquí está reconstruida, a partir de este modelo entrenado sobre la imagen, bueno, sobre todas las imágenes. Aquí hay algunos resultados. En verde estaría la predicción de la red, bueno, no se ve muy bien, pero bueno, lo digo igualmente, en verde estaría la predicción de la red, en azul estaría, perdón, en naranja o en rojo estaría la ground truth o la referencia, y en azul habría una segunda ground truth, que esta segunda referencia, es una referencia que segmentaron algunas radiólogas del IVO para poder comparar cómo de bien funcionaba el algoritmo en comparación con cómo de bien funcionaban los expertos, ¿no?, entre ellos. Que esto también es una comparativa que en general pues, es útil en este tipo de aplicaciones, porque al final sí, obtenemos, vale, aquí está el rendimiento. El rendimiento es una coincidencia entre la próstata real, o sea, la próstata de referencia y la segmentada de 0,92 más o menos. Pero eso, ¿qué quiere decir? ¿Eso es bueno o es malo? Pues bueno, sabemos que 0 significaría que no tiene nada que ver lo que el modelo ha dicho con lo que el radiólogo ha dicho, y 1 sería la perfección. Pues bueno, estamos en 0,92. Pero claro, si ahora observamos esta otra tabla, aquí lo que estamos viendo es para un conjunto selecto de 14 próstatas, como digo, las radiólogas en este caso del IVO resegmentaron esas próstatas para tener una segunda referencia, y lo que vemos es que el acuerdo entre la predicción del modelo y la referencia primera es 0,91, entre la predicción del modelo y la referencia de las radiólogas es 0,90, pero entre las dos referencias, entre los dos, digamos, grupos de radiólogos y de expertos entre sí, la coincidencia es 0,88, ¿vale? Y ahí esto es una diferencia significativa. Entonces, lo que estamos viendo es que el modelo se parece o tiene mayor coincidencia con cada experto por separado que los expertos entre sí, ¿vale? Entonces, es un modelo que yo tengo la confianza de que funcionará bastante bien. O sea, y bueno, esto lo mismo en el caso de los ultrasonidos de próstata, ¿vale? Es exactamente el mismo problema, solo que la imagen es diferente, pero es que la arquitectura es idéntica, solamente se ha cambiado alguna característica concreta del entrenamiento, pero al final es el mismo modelo entrenado sobre este otro problema. Y bueno, nada más que comentar aquí. Y bueno, aquí simplemente esto es una participación en una conferencia que hice, que es como algo un poco menor, pero que también es interesante, que propuse un algoritmo que permitía mejorar la resolución de la próstata, bueno, de la segmentación, incluso más allá de la resolución original de la resonancia magnética de la que provenía. No voy a entrar a detalle sobre cómo funciona, pero es una idea muy sencilla, pero que es bastante interesante. En cuanto a conclusiones, bueno, esto lo que permite es eliminar la necesidad de las segmentaciones manuales, es decir, si el modelo, como vemos, funciona bien, ya no hace falta que haya un experto segmentando esa próstata. Y esto es un problema que no tiene, o sea, que en cierto modo es un trabajo cansado, es un trabajo repetitivo. A nadie le apetece segmentar una próstata, pero lo hacen porque forma parte de su trabajo y no hay otra forma de hacerlo. Entonces, esto es ya solamente por eso interesante. Luego, además, está el tema de que este modelo es muy repetible, siempre va frente a una misma entrada, siempre va a generar una misma salida, mientras que la fiabilidad de un experto va a depender de si ha comido o no ha comido, va a depender del momento del día, va a depender incluso según el experto que sea, algunos lo harán mejor, otros lo harán peor. Entonces, bueno, tiene una serie de ventajas, ¿vale? Y otra ventaja es que las segmentaciones que genera este modelo son instantáneas, es decir, en menos de un segundo tú tienes esa segmentación, y eso la ventaja que tiene es que, por ejemplo, durante una operación, durante una biopsia, pues el urólogo no tiene que perder igual 10 minutos segmentando a mano la próstata para poder realizar el guiado, y de esta forma automáticamente en un segundo lo tiene. Incluso lo puede tener en tiempo real si la próstata se moviera o se deformara por otra serie de cuestiones. Y bueno, la última técnica que he mencionado pues es útil de cara a otras aplicaciones, por ejemplo la aplicación de registro, donde la precisión es importante, ¿no? Vale, esta segunda aplicación, el segundo artículo de la tesis, lo tenemos aquí. También los autores también podemos verlos, ¿no? Juan Luis Casanova, José David Martín Guerrero.
Y en este lo que hago es detectar las lesiones, es decir, me dan una resonancia multiparamétrica de próstata, yo detecto dónde están las lesiones e intento inferir qué riesgo tienen, es decir, intento adelantarme a la biopsia. Esto es un artículo que de momento está teniendo pues, bastante tracción, lleva poco tiempo publicado, ya tiene varias citaciones, bueno, el código lo ha descargado bastante gente. Y aquí lo que hago es, pues eso, utilizo una resonancia magnética multiparamétrica. Este modelo es parecido al que os he puesto antes, porque es realmente muy parecido, es casi lo mismo. Vale, es verdad que tiene algunos elementos más, ¿vale? Porque tiene que detectar también el grado de riesgo, ¿no? Y tiene que poner el cuadradito ese de la detección, pero en esencia esto de aquí es lo mismo, o sea, es la magia, ¿no? De la inteligencia artificial. Mismo modelo, diferentes datos, diferentes formas de entrenar, pero mismo modelo, resultados diferentes. Y bueno, aquí lo que vemos es que la salida del modelo, la entrada es la resonancia magnética y la salida es detecciones de la próstata. Esto serían potenciales lesiones en esa próstata. En este caso se han utilizado, no sé si lo ponía por aquí, vale, sí, aquí lo pone. Se han utilizado cerca de 200 próstatas del IVO y en torno a 300 próstatas de un conjunto que había disponible abiertamente, y con estas cerca de 500 próstatas pues ha entrenado este modelo. Bueno, algunas cuestiones más. No solamente necesitábamos la segmentación de la próstata en sí, sino que también necesitábamos separar entre la zona central y la periférica, porque digamos, esto es importante que lo conozca el modelo, porque la probabilidad de tener cáncer o de diferentes tipos de cáncer depende de la región. Entonces, bueno, hemos entrenado este modelo para que nos haga eso por nosotros también. También ha sido necesario hacer un registro, ¿vale? Que es que en ocasiones pues, el paciente se puede mover durante diferentes adquisiciones, entonces es necesario ajustar, desplazar en el espacio, deformar un poco las imágenes para que coincidan. Tampoco es muy relevante. Esto también es un preprocesamiento que no es especialmente relevante. Y esto ya sí, estos son los resultados, ¿vale? Entonces, tenemos en cada fila sería un paciente, en este caso serían 2 pacientes diferentes. Y vamos a ver primero esta primera imagen de aquí sería la referencia, es decir, esto es lo que los radiólogos marcaron en su momento, y después esto se biopsió, y en la biopsia se vio que era un grado 3 o más, ¿vale? Y mi modelo, obviamente esto no lo ha visto durante el entrenamiento, y cuando le he pedido que me diga lo que ve en esa imagen, pues me ha encontrado precisamente esa lesión, me ha asignado que es un grado 3 o más con una probabilidad pues relativamente alta. En este caso vemos que bueno, grado 3 o más es de los más agresivos que hay, entonces son relativamente obvios, ¿no? de ver, incluso a simple vista, sin ser un radiólogo experto. Pero bueno, esta es la idea, ¿no? Esto es la misma próstata, ¿vale? Es el mismo paciente, solamente visto en diferentes secuencias, ¿no? de resonancia magnética. Esta de aquí arriba es otro ejemplo en el que los radiólogos habían marcado aquí una lesión, y luego se hizo la biopsia y se vio que era grado 0. ¿Vale? Grado 0 en realidad significa, no existe exactamente, ¿no? Significa que eso no era una lesión. O sea, que eso era una lesión benigna o que directamente ahí no había nada, había próstata y ya está. El modelo, en este caso, decidió ignorar esa lesión porque realmente no hay nada ahí, y sin embargo marcó otra aquí que en principio no estaba. ¿Vale? Sin embargo, como también en el IVO, bueno, estas imágenes son del IVO, en el IVO se realiza simultáneamente biopsia focal y biopsia masiva. Eso quiere decir que no solamente toman muestras para analizar de donde los radiólogos han marcado que está la lesión, sino que también toman muestras de forma sistemática de toda la próstata, 20 o 30 cilindros, dependiendo. Entonces lo que se vio es que analizando esas muestras se vio que efectivamente aquí después se había encontrado en la biopsia que había lesión y que además era de grado 2. O sea, este sería un caso en el que el radiólogo se habría podido dejar una lesión, que sí que se encontró después en la biopsia masiva, pero que el modelo sí que habría sido capaz de encontrarla antes de realizar la biopsia. Bueno, estos serían resultados para el otro conjunto de datos, tampoco voy a entrar porque es un poco más de lo mismo. Y aquí comentar algunos resultados. En el caso que es el de mayor interés, que son lesiones de grado 2 o más, que son las que normalmente requieren un tratamiento inmediato, el modelo tiene una sensibilidad y una especificidad de en torno a 1 y 0,8, es decir, es capaz de detectar el 100% de las lesiones
de grado 2 o más y a una especificidad de 0,8, que es muy alta, es decir, comete muy pocos falsos positivos. Y esto en comparación, por ejemplo, con el PIRADS, que es un criterio que usan los radiólogos, o sea, en comparación con los radiólogos, pues veríamos que su sensibilidad es de 0,8 a una especificidad de 0,56. ¿Vale? Bueno, esto sería en el otro conjunto de datos, los resultados son similares, 1, 0,8, y bueno, aquí un poco más bajos si lo analizamos a nivel de paciente. Bueno, estas son las mismas gráficas, es lo mismo que os acabo de decir, pero en forma de gráfica, tampoco voy a entrar. Y bueno, esto es interesante porque este modelo que he propuesto es el primero que simultáneamente realiza detección, segmentación y clasificación de lesiones de próstata. Hay otros modelos que hacían cosas parecidas, publicados en la literatura, pero este es el primero que utiliza una red específicamente de detección para poner esos cuadraditos, ¿no? Y para marcar pues, las lesiones y el grado que tienen. Y en cuanto a aplicaciones de estas, pues yo veo dos que son interesantes y al menos inmediatas, ¿no? La primera sería una segunda opinión para los expertos, es decir, los expertos al final tiene sentido, o sea, esto tampoco es perfecto, ¿no? Tiene sentido que sigan haciendo lo mismo que hacían, pero que igual antes de pasar a la biopsia, pues que comprueben lo que ha dicho el modelo y ver si hay alguna cosa que se han dejado o que podrían mirar con un poco más de detalle, ¿no? Y la otra aplicación sería lo que ya he comentado en un principio, en cuanto a análisis poblacional generalizado, es decir, que el modelo, digamos, mira la resonancia de un paciente y si tiene cualquier sospecha mínima de que ese paciente pueda realmente tener una lesión, pues ya se deriva a un radiólogo y el radiólogo lo analiza con calma, ¿no? Pero eso nos permite implementar sistemas de screening generalizados que en principio pues, podrían llegar a todo el mundo de forma no muy costosa, ¿no? Vale, y ya la última parte de la tesis, ¿no? Al final es una... Bueno, realmente la tesis iba a ir solamente de esto, pero me metí en diferentes temas y vi que era interesante aplicarlo a otras cosas y al final pues ha sido todo lo que os estoy contando. Esta es la parte final que consiste en el registro, ¿vale? Encontrar estas correspondencias entre la resonancia y los ultrasonidos. Ahora mismo esto es un capítulo de libro que está en revisión en un libro del Sevier. Y bueno, como digo, la idea del registro es encontrar estas correspondencias, pues esta zona que hay aquí, qué correspondencia tendría con esa imagen durante la biopsia. Entonces, bueno, esta es la propuesta que he hecho, voy a ir poco a poco explicándola. El primer paso es simplemente obtener la segmentación de la próstata, lo mismo que siempre, tanto en resonancia como en ultrasonidos. Esto es automático, ya hemos desarrollado los modelos para ello. Y realizar el mallado. Mallado es pues, obtener como este tipo de estructura que después podemos utilizar para realizar simulaciones mecánicas y demás. Una vez se obtienen el mallado de las próstatas en resonancia y en ultrasonidos, se hace un emparejamiento de los puntos de las superficies utilizando el Coherent Point Drift, que es un algoritmo para ese fin. Y esto lo que nos permite es encontrar las correspondencias en las superficies de ambas próstatas, en la resonancia y en la de ultrasonidos, que realmente corresponden a una misma estructura, que es la misma próstata del mismo paciente, pero que no son exactamente iguales porque en la operación pues, la próstata se deforma con respecto a la posición que el paciente adopta durante la resonancia. Bueno, aquí vemos simplemente el proceso de matching de las superficies, simplemente indicar pues, que en un principio están muy dispares, ¿no? Y que al final pues acaban coincidiendo. Esto lo que nos da como resultado es un mapa de desplazamientos que indica cada punto de la superficie de la próstata de resonancia dónde debe de moverse o en cuánto debe desplazarse para convertirse en la próstata de ultrasonidos. Entonces, lo que hacemos en este punto es realizar una simulación del comportamiento mecánico de la próstata, es decir, a esta malla le asignamos unas propiedades mecánicas y la simulamos. Entonces lo que vemos es que obtenemos finalmente el campo de deformaciones en toda la próstata. Si esto lo aplicamos, por ejemplo, a esta imagen de aquí, lo que vemos es esta sería la imagen deformada y si sobrepusiéramos la imagen de ultrasonidos veríamos que coinciden, ¿no? Porque ya ese registro se ha completado. ¿Yo qué es lo que hago? Una vez hecho todo esto, para todas las próstatas, yo me cargo todo esto que había aquí, que era toda la parte de simulación y demás, y meto lo mismo que estoy metiendo en todo el resto de aplicaciones, una red convolucional.
Esta red lo que hace es que directamente toma estas imágenes, estas máscaras, y ya me genera directamente el campo de deformaciones y me genera directamente el resultado final sin necesidad de perder todo el tiempo en realizar simulaciones y en hacer todo lo que he explicado. Entonces, bueno, los resultados finales no se aprecian mucho porque es un poco complicado de interpretar, pero bueno, aquí están sobrepuestas las imágenes de resonancia de ultrasonidos, y lo que podemos ver más o menos es que hay una cierta continuidad entre las líneas, ¿no?, de una próstata en resonancia y de ultrasonidos. Pero bueno, es un poco complicado de ver, simplemente creeros que funciona bien y ya está. Y bueno, aquí tenemos los resultados. El principal resultado que me parece interesante destacar es que, bueno, obviamente hay una mejora significativa con respecto a no hacer registro o con respecto a hacer registro rígido, que sería simplemente orientar las dos próstatas de la misma forma. Y sobre todo, la principal ventaja es que este sistema, como utiliza esta red de aquí, bueno, en realidad utiliza 3 redes, ¿no?, pero estas redes son muy rápidas, o sea, entonces, si se optimiza de forma adecuada, pues puedes conseguir que este sistema funcione a 2 hercios, es decir, que se actualice cada medio segundo más o menos. Entonces, esto lo que permite es que durante la operación de biopsia, si el paciente se mueve, si mueves la sonda, si la próstata pues, está bajo un estrés, se puede ir hinchando, todo eso puede hacer que cambie su forma y este sistema sería capaz de adaptarse sin ningún tipo de problema. Bueno, esto no voy a entrar en detalles, simplemente un artículo que publiqué, que también utilizo técnicas de aprendizaje máquina para simular el comportamiento biomecánico del hígado. Es un artículo que, bueno, dentro de lo que es el campo de la biomecánica está teniendo bastante repercusión y nada, simplemente pues mencionarlo también. En este caso pues se utilizaba para deformar el hígado en tiempo real. Y bueno, en cuanto a las conclusiones de este tema, la principal conclusión es lo que ya he dicho, que es que funciona casi en tiempo real, lo cual es una cosa que hasta ahora pues nadie había hecho, ¿vale? O sea, nadie había conseguido que funcionara a esa velocidad, y eso pues en principio abre puertas que no se habían explorado hasta ahora. Y bueno, como se utilizan condiciones de contorno y propiedades mecánicas de la próstata que son biocompatibles, en principio la deformación que sufre ese órgano se supone que es compatible con la realidad física del mismo, entonces debería ser un sistema relativamente preciso. Y ya, esto ya es para acabar, esto es un proyecto que es futuro, que está, bueno, más bien que futuro es presente, ¿no?, pero que ya se va a quedar fuera de la tesis porque la quiero entregar ya y quiero pasar a otras cosas, ¿no?, pero este es un tema que estoy también desarrollando, que sería, es una apuesta personal de Juan Casanova, que yo creo que nos va a poder hablar de ella más adelante. Y bueno, muy brevemente la introduzco. La idea es que durante la biopsia de próstata el protocolo habitual es tomar muestras y teñirlas con una tinción especial, y al cabo de una semana o así la anatomopatóloga, en este caso en el IVO, las analizaría y determinaría cuál es el riesgo de cada uno de los más de 30 cilindros que se recogen, de más de 30 muestras que se recogen durante la biopsia. Esto es un proceso que lleva mucho tiempo, es un proceso que implica que el paciente sale le hacen la biopsia y si luego resulta que tienen que operarlo, tiene que volver a entrar igual una semana después, ¿sabes? Entonces esto, la idea que tiene Juan es la posibilidad de, en el mismo momento que se realiza la biopsia, poder proceder a tratar a ese paciente si se detecta que tiene una lesión de alto riesgo. Entonces, para ello se utiliza una técnica que es la biopsia digital, que al final es un confocal que captura la muestra y imita la tinción que realizaría la tinción histopatológica que se realizaría. Y bueno, la idea, yo lo que intervendría, digamos, en este proyecto es en desarrollar una inteligencia artificial capaz de automáticamente procesar esas imágenes y discernir si tienen riesgo o qué nivel de riesgo exacto tienen, ¿no? En este caso lo que vemos es que ya tengo el conjunto de datos que me han marcado, ¿no?, en el que pues estos son 3 muestras, ¿no?, de una misma lesión en este caso,
Y bueno, aquí hago un poco de zoom, ¿vale? Esto que vemos los puntitos pues son incluso los núcleos de las células, ¿vale? Del tejido de la próstata, y aquí lo que estamos viendo es que se han marcado unas regiones en diferentes colores donde según la estructura de las células pues se ha discernido, ¿no? Que son pues negativo, que no es próstata normal, o grado de peligrosidad 3 o grado 4. Entonces, claro, con esto se podría tomar una decisión en el momento y el paciente podría ser operado si fuera necesario en el mismo momento de la biopsia, ahorrando pues tiempo, dinero y calidad de vida, mejorando la calidad de vida del paciente, claro, porque no tiene que volver más adelante. Entonces esto es un proyecto que está ahora en camino. Y bueno, ya con esto ya creo que acabo. Algunas conclusiones así que se me han ocurrido, tampoco sin ningún tipo de orden o concreción. Yo creo que la inteligencia artificial es algo que va a ser ubicuo en la vida médica, sobre todo en la imagen médica. Y esto es porque los problemas que resuelve o con los que se enfrentan el análisis de imagen médica son problemas que encajan muy bien en lo que es la inteligencia artificial. Y es que tienes un gran volumen de datos, sobre todo en patologías como el cáncer de próstata o como el cáncer de mama. Las imágenes son siempre, no exactamente iguales, pero son muy parecidas, son homogéneas. Entonces la entrada es siempre homogénea, entonces tienes volumen, homogeneidad y entonces, bueno, esto es lo que necesitas al final para poder desarrollar estos modelos, ¿vale? Entonces, y la salida también es muy concreta, entonces es un tipo de área de aplicación en la que yo creo que va a empezar a verse muchísimo, ¿no? Porque es algo natural. Al final, todo aquello que se pueda, o sea, que una máquina vaya a poder hacer de forma automática, de forma precisa y demás, pues se va a imponer. Y esto yo creo que va a ser el caso. Por otra parte, un hecho en el que ya he incidido, ¿no? Los algoritmos ya existen. O sea, ¿por qué esto no se está aplicando ya? Pues la limitación no son los algoritmos, tampoco son los expertos. Además, estos algoritmos, como hemos visto, se pueden aplicar en todo tipo de problemas, no solamente en próstata. Yo he trabajado en próstata, pero esto siempre y cuando tengas un volumen de datos suficiente, se puede aplicar a lo que sea. Entonces, ese no es el problema. El problema quizás es que es muy difícil obtener imágenes, ¿no? Por temas de protección de datos, no hay tampoco comunicación entre hospitales. Entonces es muy difícil, a la hora de la verdad, desarrollar estos algoritmos. Yo he utilizado 500 imágenes, pero seguro que si utilizo 5.000 funcionará mejor, y si utilizo 50.000 funcionará perfecto. Entonces, esa es una limitación. Y otra limitación pues, es quizás la infraestructura para llevarlo a la práctica. Esto es un problema que realmente desconozco, cuál debe ser esa infraestructura, pero entiendo que es un problema con una cierta complejidad porque implica pues, dispositivos médicos que implican una inversión y implican un desarrollo, ¿no? Pero realmente la limitación es más puramente práctica y casual, ¿no? Más que intrínsecamente ese problema no se pueda resolver. O sea, el problema está resuelto. Falta pues tener ganas, ¿no? para tratar de llevarlo a una aplicación final. Y bueno, con esto yo acabo por mi parte. Y nada, pues muchas gracias. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, o bueno, si quieres comentar algo igual de... Yo sí puedo hablar un poquito. Sí, perdón. Bueno, en principio, felicitarte, Óscar, enhorabuena por tu doctorado. En segundo lugar, darme la enhorabuena a mí mismo por haberte conocido hace 4 años. Yo soy un apasionado de la próstata, como podéis comprender, y conocer a Óscar me abrió un montón de caminos, ¿no? Yo voy a hacer un pequeño recorrido por lo que ha sido el cáncer de próstata. El cáncer de próstata era una enfermedad que nos mataba a todos los hombres. Tuvimos la suerte que se descubrió el PSA en la década de los 80. Eso permitió que a lo largo del tiempo cada vez diagnosticáramos tumores más pequeños y de mucho mejor pronóstico. Apareció la cirugía robótica, que ya conseguía curar la enfermedad. En este momento la estamos curando en un 94% de los casos. Siguió avanzando y el segundo gran avance después del PSA fue la aparición de la resonancia magnética, ¿no? Nos permitía averiguar qué ocurría dentro de la próstata. Pero como explicamos bien, Óscar, eso tiene unas limitaciones, ¿eh? El radiólogo tiene unas limitaciones humanas, normales en todos los humanos.
Y es donde apareció Óscar, ¿no? Óscar, la ilusión de trabajar. Nosotros incorporamos la biopsia del siglo XXI, no la biopsia transrectal, que se hace con anestesia local, que solo nos permitía saber si el cáncer estaba en la derecha o en la izquierda de la próstata, y a grosso modo sabíamos que había un cáncer y teníamos que quitarlo todo. Gracias a la resonancia y a la aparición de esta biopsia del siglo XXI que hacemos en quirófano por la cantidad de muestras que sacamos, pues nos permitió cada vez afinar más, encontrar tumores más pequeñitos apoyados por la resonancia. Esto nos llevó a lo que ya estamos aplicando hoy en día, que es, puesto que sabemos dónde está el cáncer, sabemos qué características tiene, tenemos un topograma de la próstata completo, sabemos dónde está, ¿por qué no vamos a hacer tratamiento focal? Eso se planteó ya hace 10 años. Hoy en día se considera todavía investigacional, pero bueno, hay centros como el nuestro que ya tienen una experiencia muy sólida en lo que es tratar solo la parte de la próstata donde está el cáncer. ¿Esto qué supone? Pues algo tan importante como es para los hombres el poder conservar la potencia sexual o conservar la continencia. ¿Cómo voy a llegar a hacer un tratamiento focal? Pues con unos buenos medios, con la inteligencia artificial. Cuando Óscar llegó al IVO, yo le planteé esto a las radiólogas, se me echaron todas encima. O sea, es más, me tuve una conversación después de irte tú aparte y decir que bueno, que les íbamos a quitar el trabajo, que los ingenieros informáticos les iban a quitar, que ya no iban a hacer falta. No es así, lo que van a hacer es complementar y agilizar el trabajo de los radiólogos. Nos va a permitir saber exactamente el caso que ha presentado Óscar, donde ellos vieron una cosa pero el tumor estaba en otra parte, nos va a permitir hacerlo mejor y más exacto. Y luego de ahí, si ya podemos hacer lo mismo con la biopsia, en este momento ya podemos saber si tenemos cáncer o no tenemos cáncer con la biopsia digital que hacemos en el mismo quirófano, nos va a permitir en el mismo momento, teniendo ahí los equipos de electroporación o de crioterapia, no solo hacer el diagnóstico del cáncer de próstata, sino en el mismo acto quirúrgico poder tratar la enfermedad, con lo cual el paciente se iría a casa diagnosticado, apoyado por supuesto en todo el tema de inteligencia artificial y ya con el tema resuelto, con lo cual hemos ahorrado al paciente sufrimiento, hemos ahorrado dinero, hemos ahorrado quirófanos. ¿Eso es posible, es futuro? No, no es futuro, es presente. O sea, en este momento yo pienso que gracias al trabajo que ha hecho Óscar, que hemos hecho conjuntamente, estamos ya en disposición de poderlo hacer. Nos falta solo completar lo que os ha presentado Óscar aquí al final. En este momento ya tenemos un valor predictivo negativo y positivo de la biopsia confocal del 94-96%. Lo que no somos capaces de establecer todavía es si ese tumor es agresivo, hay que tratarlo, o no es agresivo y hay que dejarlo en paz. Eso es lo que me va a permitir hacer Óscar. Si yo, el bichito que he sacado, no solo sé si es cáncer o no es cáncer, que la doctora Calatrava, la patóloga, ya me lo dice y con un grado de exactitud tremendo, si encima con el estudio que me hace Óscar ya me dice si ese tumor es clínicamente significativo o no lo es, pues yo pienso que en pocos meses vamos a conseguir, ojalá sea así, Óscar, y lo hagamos conjuntamente todos, con vosotros, con la Universidad de Valencia, pues probablemente publicar lo que es un sueño que yo tuve hace 4 o 5 años, que coincidió con la aparición de Óscar, se combinaron todos los elementos y sería pues publicar el primer caso de tratamiento inmediato de cáncer de próstata después del diagnóstico. Y eso va a ser gracias, nos guste o no nos guste, al presente, que no al futuro, que es la inteligencia artificial. Gracias, Óscar. Gracias.